Bien, hoy vamos a hablar sobre cómo la movilidad en Latinoamérica no solo define el ritmo de vida, sino también lo que consumimos. Es interesante porque aunque parece algo cotidiano, no todos nos movemos de la misma forma. Exactamente. Y eso impacta cómo vivimos el día a día. Por ejemplo, en países como Panamá, el transporte público es esencial. Casi el 60% de la población depende de él. Es bastante significativo. Pero fíjate, eso cambia muchísimo de un país a otro. Costa Rica, por ejemplo, allá casi un 30% de las personas usan vehículos particulares, mientras que solo el 24% usa transporte público. Es decir, la dinámica es radicalmente distinta. Y eso no es solo una cuestión de infraestructura, sino también de cómo las personas organizan sus vidas. En Costa Rica, caminar sigue siendo popular cerca del 30%, mientras que en Panamá es mucho menor. Eso te habla de las diferencias culturales y urbanísticas. Claro, y luego ves un caso, como el de Colombia, donde el transporte público es menos dominante, pero sigue siendo importante para un tercio de la población. Es básicamente una red que conecta todo. Y si nos detenemos a pensar, ¿qué patrones predominan en ciudades específicas? ¿Cómo afecta eso no solo el acceso a servicios, sino también las actividades cotidianas? Es algo que las marcas deberían analizar mucho más, ¿no? Definitivamente, porque al final del día, la forma en que nos movemos define todo, desde el tiempo que ahorras o pierdes hasta lo que compras o dejas de comprar. Justamente cuando hablamos de movilidad, también debemos pensar en lo que implica en términos de costos. Tiempo, energía, dinero. Todos estos factores influyen en cómo accedemos a productos, servicios e incluso medios. Es fascinante cómo algo tan cotidiano puede dinamizar o restringir el consumo. Sí, y los efectos pueden ser drásticos. Por ejemplo, las zonas con menos acceso al transporte público tienden a ver menos relevancia de los canales tradicionales. O sea, la gente no puede llegar fácilmente a tiendas físicas y eso cambia todo. Exacto. Y para formatos premium o ubicaciones céntricas, el efecto puede ser similar. Para poblaciones periféricas, estas opciones simplemente desaparecen como posibilidad. Totalmente. Y ni hablar de la publicidad exterior, como vallas en zonas de bajo flujo peatonal, estas pierden valor rápidamente. Todo esto pone presión en las marcas que dependen de canales muy específicos. Claro, pero ¿quién gana en todo esto? Porque alguna ventaja debe existir, ¿cierto? Sí, definitivamente. Los comercios de proximidad, es decir, las tiendas de barrio o aplicaciones que hacen entregas en áreas más complicadas, tienden a beneficiarse mucho, especialmente en mercados que han aprendido a adaptarse a esas circunstancias. Y tampoco podemos olvidar los medios móviles y digitales. El consumo de contenido no está vinculado a ubicaciones fijas, ¿no? Mucha gente escucha podcasts, usa apps o redes sociales mientras se desplaza. Sí, o formatos diseñados para compras rápidas, de consumo inmediato. Esa rapidez combina perfectamente con un estilo de vida donde moverse o no moverse es clave. Hablando de datos, Zul, mencionaste sobre un caso sobre el impacto en el consumo en una zona sin transporte público. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí. Las empresas pueden tener la idea de que sus negocios están bien adaptados a diferentes áreas, pero un poco lo que se observa es que cuando la movilidad está limitada por el acceso a medios de transporte, las ventas se ven afectadas y las personas pueden recurrir a la creación de microcadenas de comercio informal, lo que les permite cubrir sus necesidades fuera del retail formal. Eso realmente refleja cómo la movilidad crea oportunidades, pero también limitaciones muy visibles dependiendo del contexto urbano, ¿no crees? Zul, hablando de cómo la movilidad puede transformar mercados, hay otro caso que es fascinante, que es el del Metrocable en Medellín. Sí, claro, antes de que los metrocables se instauraran en varias comunas, estas áreas estaban desconectadas del resto de la ciudad en términos económicos y sociales. Pero una vez que se implementaron, fue como si se hubiese encendido un switch. El comercio local despegó porque la gente ahora podía moverse más fácilmente. Más acceso, más circulación, más oportunidades. Exacto. Y no es solo el acceso económico, sino lo que simboliza.
la movilidad se convierte en inclusión, ¿verdad? Las marcas que no entienden esto pierden de vista cómo conectar realmente con las personas. Así es. Y es aquí donde las marcas tienen que empezar a mapear la movilidad real de sus consumidores. O sea, no solo ver quiénes están en una ubicación determinada, sino cómo llegan ahí, cuánto tiempo les toma y qué obstáculos enfrentan en el camino. Claro, porque sin esa información terminarán invirtiendo en estrategias que no tocan a las personas que realmente necesitan sus productos o servicios. Y adaptar los mensajes según esas realidades. Piensa en las diferencias entre alguien que consume un anuncio en sus teléfonos mientras está en el autobús versus alguien que lo ve en una estación de transporte público con tiempo de espera. El contexto cambia todo. Además de ajustar la logística. Si una marca no puede solucionar esa última milla de entrega en zonas de difícil acceso, perderá relevancia rápidamente. ¿Te acuerdas de las apps que empezaron a dominar en áreas rurales durante la pandemia? Ah, sí. Fue interesante porque tuvieron que rediseñar completamente sus operaciones. Zonas que antes eran imposibles de cubrir, de repente eran viables gracias a la tecnología y a modelos de entrega más flexibles. Fue de verdad un cambio radical. Vir, creo que eso resume bastante bien nuestra conversación de hoy, ¿no? La movilidad revela que el consumo no es solo una decisión, sino también una posibilidad o una imposibilidad. Totalmente, Zul. Así que, como última reflexión, las marcas deben mapear, adaptar y entender cómo los patrones de desplazamiento influyen en el acceso y consumo. Es un desafío, sí, pero es también una enorme oportunidad. Y con eso cerramos por hoy. Un tema interesante, pero creo que apenas estamos tocando la superficie. Un placer compartir este espacio contigo. Igualmente, Zul, gracias a todos por escucharnos y dejar que nuestra experiencia sea la suya. Hasta la próxima.